El que suscribe diputado Marco Vinicio Flores Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la honorable 65ª legislatura del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en lo establecido, elevo a la consideración de esta Asamblea Popular la presente iniciativa de punto de acuerdo por medio del cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal a informar sobre el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, FAIS 2025, en su componente indígena, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado 11 de marzo del año en curso se publicó en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, el acuerdo del titular del Poder Ejecutivo del Estado por el que se da a conocer la distribución y el calendario de administración de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FAISMUN, entre los municipios del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2025. De dicho acuerdo se desprende que el total de recursos del fondo será la cantidad de 1,155,028,861 pesos, según el artículo segundo. Respecto al año 2024, el fondo sufrió una disminución de 56 millones de pesos, siendo que para aquel ejercicio un monto total de 1,211,061,644 pesos. Ahora bien, para el ejercicio fiscal 2025 se considera la entrada en vigor del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y la entrega de 10% de los recursos del mencionado fondo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. En virtud de lo anterior, en fecha 16 de enero de 2025 fue suscrito el convenio entre el Gobierno de México y los gobiernos de las entidades federativas para la creación del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social denominado FAISPIM, mismo que a la fecha no se encuentra publicado ni en el Diario Oficial de la Federación ni en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Luego, en fecha 13 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emiten los lineamientos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, suscrito por la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, instrumento que determina el procedimiento para el que los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas accedan y ejerzan los recursos de que les destina el Estado mexicano. Por lo referente a los principios de aplicación, el numeral 1.2 dispone lo siguiente: los recursos del FAISPIM deberán asignarse a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas bajo criterios compensatorios, equitativos, justos y proporcionales conforme a lo establecido en el artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los recursos deberán administrarse bajo los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez establecidos en el artículo 134 de la Constitución. Los recursos provenientes de los impuestos que pagamos todas y todos los mexicanos y por ello deben utilizarse para mejorar las condiciones de vida de las personas que habitan en las comunidades indígenas y afromexicanas del territorio nacional. Los recursos deberán sujetarse al principio de anualidad presupuestaria, por lo que deberán planearse y ejecutarse en el año correspondiente. Resulta importante señalar que los referidos recursos públicos podrán ser aplicados solamente por aquellos reconocidos en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, quienes a través de asambleas conformarán dos comités por comunidad, el Comité de Administración y el Comité de Vigilancia. Para efectos de lo anterior, dicho catálogo reconoce para Zacatecas los siguientes municipios: Benito Juárez, San Lucas de Tepechitlán, Jalpa, San Pedro Ocotlán, justamente en Tepechitlán, y Zicacalco, en Tlaltenango de Sánchez Román. Movimiento Ciudadano acompañó esta iniciativa considerando que salda en una deuda histórica con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, logrando la transformación hacia el reconocimiento de nuestra condición de nación multiétnica y pluricultural. Desde esta tribuna local, como constituyente permanente, decidimos en unanimidad aprobar la reforma constitucional y sus implicaciones jurídicas, sociales, electorales y presupuestales. Con la misma convicción, desde Movimiento Ciudadano será un actor vigilante de la aplicación de dichos recursos y acompañante permanente en el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Por ello, resulta necesario
que se transparente el proceso mediante un ejercicio de rendición de cuentas público y se convoque a la Secretaría del Bienestar a través de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Zacatecas para que informe la fase del procedimiento dispuesto para tal efecto, específicamente lo referente a la realización de convocatoria a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a las asambleas para la integración de los comités, su acompañamiento para la realización de asambleas comunitarias, si participaron los 4 comunidades indígenas reconocidas en Zacatecas por el catálogo y en caso de haberse celebrado las asambleas y realizado los trámites financieros, si existirá la concurrencia de los recursos a que se refiere el numeral 2.6 de los lineamientos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas el siguiente punto de acuerdo. Primero, se exhorta a la Secretaría del Bienestar del Gobierno Federal para que a través de la Delegación de Programas para el Desarrollo del Estado de Zacatecas informe por escrito a esta 65ª Legislatura si por parte de esta dependencia federal se han realizado convocatorias dirigidas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a las asambleas para la integración de los comités. Se han hecho efectivo su acompañamiento para la realización de las asambleas comunitarias. Del mismo modo, se solicita informe si, a la fecha, han participado las 4 comunidades indígenas reconocidas en Zacatecas por el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, asentadas en los municipios de Jalpa, Tepechitlán, Tlaltenango de Sánchez Román y Florencia Benito Juárez. Y si por la localización de las comunidades se consideró la concurrencia de recursos a que se refiere el numeral 2.6 de los lineamientos del componente indígena del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social. Segundo, se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado para que publique en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas, el convenio suscrito con el Gobierno Federal en fecha 16 de enero de 2025 para la creación del componente indígena de Fondo de Aportación para Infraestructura Social denominado FAISPIAM. Tercero, que el presente punto de acuerdo sea aprobado de urgente y obvia resolución conforme al artículo 105 del Reglamento General. Es cuanto, diputado. Diputado presidente. Adelante. Solicito ponga a consideración de la Asamblea que este punto de acuerdo que ha sido leído se dé el trámite de urgente y obvia resolución. En razón de lo anterior y a